nombre es Cecilia Echeverría Falla. Les doy la bienvenida a esta entrevista en nombre de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Hoy conversaremos con la gran Irene Vallejo, escritora, filóloga y ensayista, ganadora nacional del Premio de Ensayo. Irene ha hecho de los ensayos su hogar y su morada. Con su obra El infinito no es tronco, Irene nos invita a recorrer la historia de los libros desde los papiros del antiguo egipcio hasta las bibliotecas digitales, en un relato que mezcla erudición, emoción y una defensa profunda de la lectura como acto de resistencia. Irene ha logrado algo extraordinario, que es convertir un ensayo sobre la historia de los libros en una novela de emoción y en una carta de amor a los lectores. Hoy queremos hablar contigo sobre el poder de las palabras, sobre los hilos invisibles que conectan a los lectores de todos los tiempos y sobre por qué en medio del ruido seguimos buscando un refugio en los libros. Irene, en tu libro mencionas cómo leer a solas sin pronunciar una palabra es un acto innovador. ¿Dirías que leer en medio de este espacio lleno de pantallas y ruidos sigue siendo una novedad? Gracias, Cecilia, por esa preciosa presentación y las bellas palabras que has dedicado al infinito en un junco. Y sí, yo creo que el acto de leer está constantemente reinventándose como rebelión y como acto crítico frente a un mundo cambiante que siempre crea distracciones, impedimentos, obstáculos para la lectura. Y por eso es tan maravilloso y asombroso que la lectura subsista a lo largo del tiempo. En muchos periodos históricos se ha convertido en un hilo tan delgado que parecía que se rompía, pero aún así ha continuado su camino por los siglos y nuestro tiempo hoy no está exento de retos, pero a mí me parece que precisamente en el recinto de la Filgua debemos sentirnos felices de estar celebrando cuánta gente todavía siente esa intimidad con los libros, ese diálogo con las mejores mentes del mundo, muchas de ellas personas que están muertas y hablamos con los difuntos para sentirnos más vivos, para ampliar el espectro de nuestra inteligencia y de nuestras ideas con la suma y la adicción de todas las ideas que han existido en el mundo y de tantas personas que han mirado la realidad y que la han descrito con palabras vibrantes. Y me hace especialmente feliz celebrarlo aquí en Guatemala, que es uno de los lugares donde se inventó una escritura, ¿no? Que es uno de los pocos espacios del mundo que puedan decir que acá se creó un sistema de escritura y por tanto es uno de los lugares protagonistas en la historia de los libros. Sí, gracias, Irene. En tu libro cuentas que tu mamá, tu madre, te leía historias todas las noches y ansiabas que no se detuviera nunca. ¿Qué recomendarías a los padres actuales para fomentar ese amor a la lectura a sus hijos? Sí, em, para mí el descubrimiento de la literatura no fue a través de los libros, sino a través de la oralidad, de los cuentos que yo escuchaba antes de saber leer. Y por ese motivo yo tengo una profunda fe en ese ritual de contar cuentos a los niños o si no hay libros en casa, de compartir con ellos historias, recuerdos, memoria, em, episodios de lo vivido, historias o relatos que de alguna manera han llegado a tus manos en algún momento, aunque sea películas, lo que fuera, pero compartir ese caudal de palabras, porque cuando un adulto lo comparte y lo vive junto a un niño, se crea un espacio de intimidad en el que el contar historias y el leer y el mundo de los libros ya quedan asociados al placer
¿no? A los afectos, a la familia, a la fantasía, a la imaginación. Es un momento en el que se lee de forma totalmente desinteresada, no es por hacer un trabajo escolar o por tener puntuación o para conseguir nada, sino es el puro placer de la palabra que fluye y une y entreteje a las personas. Y para eso todo es valioso, las adivinanzas, los trabalenguas, las canciones, ¿no? Todo lo que está grabado en la memoria, todas las tradiciones, todo teje ese vínculo. Y además ahora se empieza a estudiar cómo los niños que han recibido ese regalo de los cuentos antes de dormir llegan a la escuela con un bagaje de palabras, de significados, de expresividad, de creación, de imaginación, que eso es la capacidad, la semilla de la capacidad adulta para innovar. Y no hay nada más valioso que se pueda hacer para favorecer el desarrollo de los niños que dotarles de esas palabras, de ese lenguaje, de esa herramienta y de hacerlo por la vía del placer. Un autor latino, Quintiliano, solía decir: los libros hacen los labios, porque las palabras que leemos en los libros son las que utilizaremos después para contar nuestra propia vida, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestras pasiones, para desentrañar la maraña de nuestras emociones y será el vocabulario de nuestra propia vida. Por eso yo siempre insisto en que la lectura y los libros se compartan dentro de los momentos de ocio, de los momentos felices, de los momentos de serenidad dentro de la familia, y así el camino de entrada, la puerta abierta a la lectura, será esa maravilla de compartir, de jugar, de ser feliz, y se asociará para siempre a esas horas tan gustosas, ¿no? De la infancia y de la imaginación bien nutrida. Sí, efectivamente, yo también pienso que la lectura es un valor esencial para abrir nuestros horizontes y madurar nuestras perspectivas, incluso llegar a conocer la complejidad de este mundo dentro de su simplicidad. Pero a mí me fascina la figura de Alejandro Magno y tal como lo cuentas en el libro, es todavía más fascinante. Me gusta, entre otras cosas, porque admiro mucho a Aristóteles, yo soy filósofa, y fue su preceptor. Alejandro Magno cuentas que llevaba siempre la Ilíada consigo, incluso a veces dormía sobre ella como almohada. Y le iba diciendo qué hacer en medio de las dudas, de las ¿Qué libro te llevarías tú para consultar ahora? Sí, es verdad que Alejandro Magno lo asociamos a las conquistas, a la estrategia bélica, ¿no? Y a su trayectoria vertiginosa durante la juventud, ¿no? Cómo conquistó el imperio persa, cómo se aventuró a las puertas de la India, cómo amplió las geografías y la mirada del mundo. Pero todo eso estuvo nutrido anteriormente por Aristóteles, que fue su maestro y que fue, además, se cuenta que a medida que iba avanzando le enviaba muestras botánicas y observaciones de animales a su maestro también para ayudarle con sus libros sobre biología. Ese vínculo profundo que existió entre Aristóteles y Alejandro tiene mucho que ver luego con la creación de la Biblioteca de Alejandría, pero es que Alejandro, antes de ser cualquier otra cosa, fue un lector apasionado. Y yo tengo para mí la convicción de que era un poco un Don Quijote de la Mancha que había leído de niño la Ilíada y tenía el deseo de ser como Aquiles, ¿no? De hacer realidad, digamos, las novelas de caballerías de su época, que era la Ilíada, y de ser el protagonista de un libro. Estaba intentando vivir su propia Ilíada y, por tanto, hacer de la realidad algo que se pareciera a la literatura que le fascinó. Entonces, es un personaje que tiene
esa faceta menos conocida de la persona que ama tanto los libros, que cuando en sus conquistas encuentra un cofre especialmente valioso con piedras preciosas incrustadas y una maravillosa labor de marquetería, decide que puede haber tan valioso para guardarlo dentro de este libro, de este cofre, y dice, el libro que para mí es mi referente, ¿no? Y es la Ilíada. Entonces, lo más valioso, lo más precioso em, que puede contener este cofre, esta joya, es un libro. Entonces, yo creo que todas las personas que amamos los libros entendemos esa pasión, ¿no? Ese sentimiento casi amoroso hacia el libro que nos ha abierto los horizontes y la fascinación por la lectura. Para mí, ese libro fue La Odisea, que fue Fascinante la Odisea. me lo empezó a contar mi papá antes de dormir, y cada noche me contaba una aventura, los cíclopes, las sirenas, Escila y Caribdis, los cíclopes, los lestrigones, el lodro de de los vientos, ¿no? Y a mí me pareció en la infancia la historia más bella que pudiera existir. Y entonces fue para mí el primer amor literario. Ya me gustaban las historias, pero esa me causó una conmoción especial. Y creo que además en este mundo del presente, Odiseo, Ulises, me presenta tantas cosas. También el hombre em, que es de alguna manera también la figura del migrante que va naufragando, llegando a muchas costas, a muchas islas, siempre preguntándose si lo recibirán bien o habrá gente enemiga y adversa en cada una de esas islas. Y es como el migrante que se enfrenta una y otra vez a lo desconocido, a la aventura, al lugar ignoto, a los misterios, al suspense, y que en el fondo lo que quiere es regresar a la tranquilidad del hogar, vivir en un lugar seguro. Y creo que además también Odiseo es como el gran arquetipo del héroe que deslumbra no por su habilidad bélica, sino por cómo cuenta historias. Todos vas cayendo seducidos por esa capacidad suya para relatar, y hasta la propia diosa Atenea se queda fascinada y maravillada por su talento para el discurso y la palabra. Y creo que Ulises es el archinarrador, ¿no? Y es de alguna manera diríamos, el alter ego de todos los escritores, o se parece a ese grado de maravilla al que querríamos llegar cuando vamos ensartando y acariciando nuestras palabras en un relato. Cuando vamos ensartando las palabras aladas que ensarta Ulises cuando cuenta las historias. Es muy hermosa esa expresión de las palabras aladas que salen de los labios y van volando por el aire, porque son vibración, ¿no? Solo vibración. Aún era una época anterior, no había aprendido todavía a escribir, y entonces las palabras eran solo algo efímero, una vibración del aire, como el mariposas o pájaros que salen de la boca y emprenden el vuelo. Y yo pienso que es una imagen hermosa, porque luego también los libros, si los miramos abiertos, tienen algo que también evoca las alas, ¿no? Como de una mariposa o de un pájaro, y cada una de esas páginas sería como un ala que al vibrar y, ¿no?, voltear, pues nos lleva también a un vuelo de la imaginación. Sí, qué bonito, me encanta. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle a Irene Vallejo por habernos concedido esta breve entrevista, que la audiencia la podrá volver a escuchar. Pueden buscar en nuestras redes sociales, Academia Guatemalteca de la Lengua, y esperamos poder volver a encontrarnos con Irene Vallejo y además habiendo leído sus libros. Muchísimas gracias, Irene. No, gracias por esta hospitalidad maravillosa de la Academia Guatemalteca. Lo siento como un gran honor. Gracias.